Hay momentos en la vida donde un simple acto de bondad puede cambiar tu destino para siempre. Esta es la historia de Daniel, un joven de 28 años que defendió a una extraña en la calle sin saber que esa decisión abriría las puertas de su futuro. Bienvenido de nuevo. Cuéntame desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allá. Ahora escucha esta historia. Era una mañana gris de noviembre en Ciudad de México. Daniel Hernández ajustaba por tercera vez su corbata frente al espejo empañado de su pequeño baño. El reflejo que le devolvía la mirada mostraba a un hombre joven con ojeras profundas y una expresión que mezclaba esperanza con desesperación. Su departamento en la colonia Roma era apenas 20 metros cuadrados de realidad cruda. Las paredes estaban cubiertas de carteles motivacionales que había impreso en una papelería cercana. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, decía uno de ellos, mientras que otro proclamaba, tu actitud determina tu altitud. Pero esa mañana, ni todos los carteles del mundo podían calmar los nervios que le carcomían el estómago. Sobre su escritorio de madera barata, un calendario mostraba 9 meses de entrevistas marcadas con círculos rojos, 9 meses de rechazos educados, de frases como estaremos en contacto que nunca se materializaban en llamadas, de noches en vela preguntándose qué estaba haciendo mal. Su título de administración de empresas colgaba en la pared como un recordatorio constante de sus sueños y de la presión familiar que cargaba sobre los hombros. Sus padres, trabajadores de una fábrica textil en Naucalpan, habían sacrificado todo para que él pudiera estudiar. Cada peso que habían invertido en su educación era una deuda emocional que Daniel sentía crecer día a día. ¿Te has sentido alguna vez así, con esa presión de no defraudar a quienes han creído en ti? La entrevista de esa mañana era diferente. Innovatex, una empresa tecnológica ubicada en Polanco, había mostrado interés real en su perfil. No era solo otra entrevista de cortesía. Daniel había investigado durante semanas sobre la compañía, sabía que se especializaba en tecnologías sostenibles y que tenía un fuerte compromiso con la responsabilidad social. Era exactamente el tipo de lugar donde soñaba trabajar. Guardó su currículum en una carpeta de plástico que había usado tantas veces que los bordes comenzaban a deshilacharse. Sus manos temblaron ligeramente mientras cerraba la puerta de su departamento. El metro lo esperaba, y con él otra oportunidad de cambiar su vida. El trayecto desde Roma Norte hasta Polanco era un viaje entre dos mundos. Daniel observaba por la ventanilla del metro cómo los edificios modestos daban paso a torres de cristal y acero. Cada estación lo acercaba más a un futuro que parecía tangible pero siempre esquivo. Llegó a la estación Polanco con 20 minutos de anticipación. Perfecto. Tendría tiempo de repasar sus respuestas una vez más, de convencerse de que esta vez sería diferente. Pero el destino tenía otros planes. 2 calles antes de llegar al edificio de Innovatex, Daniel se detuvo en seco. En la acera de enfrente, frente a una elegante cafetería, una mujer mayor estaba siendo rodeada por 3 jóvenes que gesticulaban agresivamente. Sus voces se alzaban por encima del ruido del tráfico, y aunque Daniel no podía escuchar las palabras exactas, la postura corporal lo decía todo. La mujer, elegantemente vestida con un traje sastre azul marino y portando un bolso de piel genuina, mantenía la compostura pese a estar visiblemente incómoda. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado, y sus manos, adornadas con anillos discretos pero evidentemente costosos, temblaban ligeramente mientras sostenía las asas de su bolso. Los 3 jóvenes, vestidos con ropa deportiva cara pero llevada con descuido, la habían acorralado contra la pared de la cafetería. Sus gestos eran amenazantes, aunque Daniel no detectaba intención de violencia física. Era algo peor, humillación pública. «Usted nos debe una disculpa», gritaba el más alto de los jóvenes, un muchacho de unos 20 años con una gorra de marca internacional. «Por su culpa perdimos el trabajo, todo porque no le gustamos». La mujer negó con la cabeza, intentando explicar algo con voz calmada, pero los jóvenes no la dejaban hablar. El segundo más fornido se burló. «Claro, ahora va a decir que no fue su culpa. La gente como usted siempre encuentra excusas». Daniel sintió un calor familiar en el pecho. Era la misma sensación que había experimentado en la escuela cuando veía que molestaban a los niños más pequeños, la misma indignación que lo había llevado a defender a su hermana menor cuando los vecinos se burlaban de sus zapatos desgastados. Miró su reloj. 15 minutos para la entrevista. Si se involucraba podría llegar tarde. Todo lo que había planeado, toda la preparación, podría arruinarse en un momento de impulso. Pero la mujer levantó la vista y por un instante sus miradas se cruzaron. Instead de customized training programs, que respect local traditions, they want to use scalable online modules que can reach more people más efficiently. Instead de our current community leadership development approach, they want you work with approved local partners, which generally means local politicians or wealthy families, que can guarantee quick results. Daniel closed los folders y looked directly at Teresa. So they want to eliminate everything que makes our programs actually work.
In their minds, they want to eliminate everything that makes our programs inefficient, corrected Teresa. They're not evil people, Daniel. They genuinely believe that their approach will help mass people. But do you agree? Teresa was quiet for a long moment. I've built this company over 3 decades by never accepting money that came with strings that would compromise our values, she said finally. But I'm also responsible for all our employees, todas las families we're currently helping y todas las communities que trust us. She looked out her window toward la ciudad sprawling below. If I reject este investment, we'll continue helping people, pero slowly. Podríamos take 10 years to reach las communities que we could reach in 2 years, con their funding. Daniel understood the weight of la decisión. Era el classic dilemma of maintaining principles versus maximum impact. But if we accept their terms, podríamos help thousands more people initially. But cada community would receive less personalized attention, menos culturally appropriate solutions, y probably less sustainable results. Teresa turned back toward Daniel. Y tu job este Monday is to present our current approach en una way que convinces them que our inefficient methods are actually more effective long term. Daniel spent todo el weekend immersed in data, reports, testimonials, y outcome measurements de every program Innovatex had implemented over los past 7 years. He interviewed by phone with community leaders, reviewed academic research sobre sustainable development, y analyzed case studies de other companies que had taken similar investment dollars. What he found reinforced everything he had been learning in his short time at la company. Programs built on authentic relationships y cultural understanding had dramatically higher success rates, better community satisfaction, y more sustainable outcomes than programs implemented through standardized approaches. But he also found something preocupante. The investors had reason to be skeptical. Several other socially responsible companies had used similar language to Innovatex, pero had delivered disappointing results when scaled up. Monday morning arrived faster than Daniel wanted. He met Teresa in her office at 7 a.m. para do a final review de their presentation. ¿Estás ready? She asked, looking as calm as always, pero with a slight tightness around her eyes, que revealed her own nervios. As ready as I can be, Daniel replied truthfully. But Teresa, I need to know something antes de we go into esta reunión. If they reject our proposal y walk away de the investment, will that put la company in a difficult position? Teresa considered la pregunta carefully. It will mean growing more slowly than we planned. It will mean turning down some opportunities to help communities que we could have helped con their funding. It will mean being more creative about finding alternative resources. She paused, but it won't mean compromising who we are. The investors arrived precisely at 9 a.m. 3 men y 2 women, all impeccably dressed, all carrying tablets y smartphones que they checked continuously throughout introductions. They were professional, polite, y projected un air de having seen every conceivable business proposal multiple times before. The lead investor, a man named Robert Harrison, had graying hair y intelligent eyes que missed nothing. His handshake was firm pero brief, y Daniel immediately sensed que he was someone who valued efficiency above relationship building. Miss Morales, Miss Hernandez, he said after introductions were complete, we've reviewed your materials extensively. Innovatex has impressive results, pero we believe there are significant opportunities para scale those results más effectively. We're eager to hear your thoughts, responded Teresa diplomatically. The presentation began con Robert outlining their investment philosophy, y previous successful partnerships. Every example they shared emphasized rapid growth, wide coverage, y impressive quantified outcomes. Our analysis suggests, said Patricia Wong, una de las female investors, que Innovatex could triple its impact within 8 months by implementing proven efficiency measures que we've used with other partners. Daniel felt his hands sweating as his turn approached. Everything los investors had said sounded logical, impressive, y designed para help more people. How could he argue against helping más families? He remembered Doña Aurelio's worried expression cuando he talked about changes dividing his community. He remembered Doña Esperanza asking specifically que technology serve their comunidad sin changing their identity. He remembered Emilio's careful questions about whether outside solutions would respect local wisdom. Thank you for sharing your approach, Daniel began cuando Teresa introduced him. Before I discuss our methodology, I'd like to show you something. He had prepared a video testimonial de San Miguel Tilquiapan, but no la típica promotional video a happy families thanking la company for their help. Instead, he showed Don Aurelio explaining to his grandson how la solar energy project had actually strengthened traditional practices by giving families more secure access to electricity for preserving traditional crafts que required detailed work y good lighting. He showed Doña Esperanza describing how la community meetings required para managing the technology had become occasions donde older women mentored younger women about child rearing while learning to use tablets para tracking energy usage. Most importantly, he showed Emilio explaining how la project had increased young people's pride in their community and traditions rather than making them want to leave para urban areas. Our approach takes longer initially, Daniel acknowledged después de la video,
because we spend whatever time necessary para understand how cada community functions, what their specific needs are, y how any intervention can strengthen rather than disrupt their existing social structures. Patricia Wong looked skeptical. But that approach doesn't scale efficiently. If you spend 3 months understanding each community before implementing solutions, you can only help so many communities per year. That's true, agreed Daniel. But here's what we've learned. Communities where we've taken that time show 94% program sustainability 5 years later. Communities donde we've tried to implement standard solutions más rapidly show only 38% sustainability después de los same time frame. He brought up charts showing long-term outcomes de both approaches. So while we can help fewer communities initially, las communities we help achieve lasting change que doesn't require ongoing intervention. Communities donde we use standardized approaches often regress to previous conditions once external support ends. Robert Harrison leaned forward, interested pese a obvious skepticism. Those are impressive statistics, pero how do you ensure consistency across different implementations? How do you maintain quality control si every program is customized? Daniel had anticipated esta question. We maintain consistency in our values y principles, not in our specific tactics. Every program must demonstrate respect for local knowledge, must strengthen community decision-making capacity, y must create economic opportunities que align con traditional practices. But tactics vary dramatically based on what cada community needs y values. Another investor, Marcus Reed, spoke up. That sounds like a management nightmare. How do you train staff para work so flexibly? How do you measure progress cuando expectations are different para each community? Teresa intervened smoothly. Marcus, would you allow Daniel para show you our staff development y measurement approaches? For los next hour, Daniel found himself in la most intense professional conversation de his life. Los investors challenged every aspect of their methodology, questioned every assumption, y pushed for harder data on every claim. But Daniel discovered something surprising, defending algo que deeply believed in came naturally. Every question they raised reminded him the specific community members he had met, concrete problems they had shared, y real solutions que had emerged from community-based approaches. Cuando Marcus asked how they could guarantee results in standardized processes, Daniel described how San Miguel Tilquiapan's community-managed solar project had led to them designing their own workshop para maintaining the equipment, which had led to una small business repairing systems para other communities, which had led to young people staying in lugar of migrating para work. Could we have predicted that específico outcome cuando we started the project, admitted Daniel. No. Could we have achieved it si we had tried to implement una predetermined solution? Absolutely not. When Patricia wondered about cost effectiveness, Daniel showed data demonstrating que while their initial per community investment was higher, los total cost per family helped over 5 years was actually 40% lower debido a program sustainability. Al final de 2 hours, the investors asked part-time para deliberate privately. Daniel y Teresa left them in la conference room. He walked to Teresa's office. How do you think it went? Daniel asked, feeling emotionally exhausted. You represented our values beautifully, Teresa replied. Whether they understand the value of those values remains to be seen. They waited. Clara brought coffee y tried to make small talk, pero neither Daniel nor Teresa could concentrate on anything other than la decisión being made down the hall. Finally, Robert Harrison called, para ask them to rejoin la meeting. Miss Morales, Mr. Morales, Morbraukamen en Lurisbreitman, Hernández, he began cuando they were seated. We want to be completely transparent about our position. Daniel's heart sank. That sounded like the beginning de a rejection. Your approaches are thoughtful. Your outcomes are impressive within the communities you've served. We admire la care you've taken to achieve sustainable results. But, prompted Teresa. But we believe you think too small, said Patricia. Con the resources we could provide, you could help 50 times más families. Yes, your individualized approach shows better long-term results. Pero the scale of global poverty requires solutions que can be deployed broadly. Marcos nodded. Every month you spend getting to know una community represents hundreds de other families que could be receiving help. Daniel felt compelled to speak. With respect, you're assuming que broader deployment means automatically helping more people. But if programs don't achieve sustainable results, then all you're doing is helping más people temporarily mientras consuming resources que could have created lasting change. Robert raised his hand diplomatically. We understand your perspective. Y we have una proposal que we believe could address both concerns. He opened his tablet and projected some notes onto la room screen. We're prepared to make la full investment under modified terms. Innovatex would implement its customized approach in, let's say, 20 carefully selected communities. Meanwhile, con remaining funds you would also pilot más streamlined approaches and train additional communities. Think that as controlled research, added Patricia. After 2 años, podríamos compare outcomes from both methodologies, y then decide how para allocate future resources.
Teresa y Daniel looked at each other. It wasn't la complete rejection they had feared, pero tampoco was it la complete acceptance of their approach. We'd need creative freedom para design both tracks, said Teresa carefully. Por supuesto, agreed Robert. As long as los streamlined approaches still receive adequate resources para fair comparison. Daniel realized que this was probably la best offer they were going to get. Teresa seemed to be thinking la same thing. Can we have until tomorrow para consider your proposal? Asked Teresa. Absolutely, said Robert. This is una big decision para everyone involved. After los investors left, Daniel y Teresa sat in silence for several minutes. ¿Qué do you think? Teresa asked finally. Daniel had been wrestling con la same question. It feels like una compromise que might work, he admitted. 20 communities developed our way. Es 20 más communities que receive la kind de atención y respect que deserve it. Y if nuestra approach really is más effective, los comparison results should demonstrate that clearly. My concern, said Teresa, es que running parallel programs could create internal tensions. Staff working on streamlined programs might feel like they're delivering inferior service. Communities might hear about otros communities receiving more individualized attention y feel shortchanged. Daniel nodded. Those were real risks. But also, continued Teresa, 50 communities helped poorly might still be better than 20 communities helped well, if los need is great enough. It was la fundamental dilemma de social work. Perfection versus scale, quality versus quantity, depth versus breadth. Teresa, said Daniel after más reflection, what if we approach esta como una genuine research opportunity? What if dedicate ourselves para documenting every aspect de both approaches, measuring every outcome we can think of, y then sharing those results publicly? ¿Qué do you mean? I mean, what si we use este doyer pilot para create una definitive case study about community-based development? Something que other organizations could use para make their own decisions about methodology. Teresa's expression brightened slightly. So instead de just proving that our approach works para our investors, prove que our approach works para la entire development sector. Exactly. Turn el compromise into una learning opportunity que benefits everyone. Teresa smiled fully para la first time that day. Daniel, I think you might have just figured out cuiria para turn una potentially problematic investment into una genuinely valuable contribución para el field. They spent la rest of that day planning how para structure la dual approach in a way que would serve both communities effectively while generating valuable research. La next morning, they called Robert Harrison y accepted la investment con their proposed modifications. 6 months later, Daniel found himself standing in la town square de a small community called San José de la Cruz, watching una celebration que perfectly illustrated why their community-based approach was proving successful. La community had received their second round of funding for an expanded renewable energy project, but instead de simply installing más solar panels, they had designed una system de energy sharing between 3 neighboring communities, que preserved each village's independence while creating economic interdependence. Young people de San José had trained as technicians y were now earning steady incomes maintaining systems throughout la región. Older residents had turned traditional crafts into pequeños businesses que could operate con reliable electricity, y children were using internet access para connecting with their cousins in otros communities rather than solely con urban centers. Meanwhile, Daniel had also been tracking progress in los streamlined program communities. Results were mixed. Communities donde standardized interventions aligned well con existing needs y structures were showing good results. But communities donde los predetermined solutions didn't quite fit were struggling, y some were beginning para request modifications que looked increasingly similar to Innovatex's traditional customized approach. More importantly, Daniel was documenting everything. What worked, what didn't work, y why. He was building una comprehensive database de lessons learned que could guide future development work throughout Latin America. His phone buzzed con una text from Teresa. Investors arriving para their 6-month review tomorrow. Are you ready? Daniel looked around at la celebration happening in San Jose Square. Children were playing games powered by renewable energy, adults were sharing traditional food prepared con electric equipment, y several generations were working together para manage technology, que had strengthened rather than disrupted their community bonds. Yes, he texted back. I'm ready. But life has una way de testing you right, cuando you think you have everything figured out. 2 hours after sending that confident text message, Daniel received una phone call que changed everything. Daniel, said una voice he recognized as Emilio from San Miguel Tilquiapan. We need your help. There's been una situation. Daniel immediately headed north toward San Miguel, his mind racing con worry about what could have gone wrong. The 3-hour drive felt interminable. When he arrived, he found la community in crisis. A government inspector had arrived unannounced y declared que their community-managed solar installation was non-compliant con federal regulations. It was threatening para shut down the system indefinitely unless it was properly certified by un approved contractor from la capital, mina what a cost que would bankrupt la project. But aquí's what Daniel discovered cuando spoke con residents.
La inspector was la older brother de uno de los young men who had been humiliating Teresa Morales on la street months earlier. He heard about our success, explained Don Aurelio with barely concealed anger, y decided que we must be breaking some law. He's been searching para weeks para find something he could use against us. Daniel felt una familiar fire in his chest. This was exactly la kind de abuse de power que made sustainable development so difficult. But unlike dealing con 3 young men on una city street, taking on una government inspector who was abusing his position required different tactics entirely. What evidence can we gather about his motivations? Daniel asked Emilio. Over los next dia, working con community members, Daniel documented una pattern de harassment que went far beyond normal inspection procedures. The inspector had demanded access para community financial records que were completely beyond his jurisdiction, had threatened residents con personal legal action. He had made statements suggesting his actions were motivated by resentment rather than legitimate regulatory concerns. More importantly, Daniel discovered que several other communities con renewable energy projects had faced similar intimidation from the same inspector. This wasn't just about San Miguel Tilquiapan. It was about whether community-controlled development projects would be allowed para exist at all. Daniel called Teresa. We need lawyers, we need media attention, and we need political support. But most importantly, with the need para coordinate con other affected communities para show que this is una pattern de abuse. Teresa was quiet para un moment. Daniel, are you sure this is la fight we want para take on? This could attract exactly la kind de government attention que interferes con all our programs. Daniel understood her concern. Fighting una government inspector could lead para increased scrutiny of all Innovatex operations. It could jeopardize their new investment, their expansion plans, their people they were helping. But he also understood algo else. If they didn't fight esta battle, then every community-based programa they developed would be vulnerable para la same intimidation. Teresa, he said, remember what you told me los investors about maintaining our values, even cuando it's inconvenient? Yes, this is one de those moments. Teresa sighed. You're right, and después de watching you handle equally challenging situations over los past 6 months, I trust your judgment. What do you need? What followed were 2 intense weeks that Daniel would later describe as la most important education he had received about how real social change happens. Working con Innovatex's legal team, Daniel helped coordinate responses from 7 different communities que had faced similar harassment. They documented everything, filed formal complaints con appropriate oversight agencies, y most importantly, generated media attention that attracted support from indigenous rights organizations y environmental groups throughout Mexico. Los investors from Europe y America watched these developments con initially worry, then growing respect. Instead de una company que avoided conflict para protect its bottom line, they saw una company that was willing para defend its mission even cuando personally costly. The government inspector was eventually removed from his position after una formal investigation confirmed abuse de his authority. More importantly, los publicity around la case led para new policies protecting community-managed development projects from harassment by local officials. But los real victory came during la investors' 6-month review meeting. Ms. Morales, Mr. Hernandez, said Robert Harrison, when we initially considered investing in Innovatex we were impressed by your results pero concerned about scalability. Daniel braced himself para whatever was coming. After watching how you've handled simultaneous expansion while defending community rights we've reached una new conclusion about scalability. Patricia Wong took over. The kind of scale that matters isn't just reaching more communities faster. It's creating una sustainable model that can be replicated by other organizations while maintaining quality and integrity. Which is exactly what you've been doing, added Marcos Reed. Your documentation of community-based methodologies is becoming una resource that other development organizations are already requesting access para. Robert nodded. We want para expand our investment. He focused completely on your customized approach. Los streamlined programs, while showing some success, are demonstrating exactly what you predicted. Impressive short-term results pero poor long-term sustainability. Teresa y Daniel looked at each other in amazement. Are you saying, Teresa asked carefully, que you want para fund only community-based programs going forward? We're saying, replied Robert, que you've proven that community-based programs are more scalable than standardized programs, once you factor in long-term sustainability replication by other organizations. 6 months after that meeting, Daniel stood once again in la town square de San Jose de la Cruz, but this time it wasn't just San Jose celebrating. Representatives from 37 communities were gathered para la first Inter-Community Sustainable Development Festival, sharing efulgent stories, traditional crafts, renewable energy innovations, y educacional materials diverse communities had developed. Young people who had learned technical skills in their home villages were teaching those skills para residents from other communities. Older adults were sharing traditional knowledge about sustainable agriculture that complemented modern techniques.
Children were performing traditional dances and music para audiences which included their own families, neighboring communities, visitors from several continents who had come para learn about community-based development. Teresa joined Daniel at una pequeña tabla where he was reviewing documentation from 2 years de program implementations. Any regrets, she asked in su caracteristic direct manera. Daniel looked around at los celebration, thought about los communities that were thriving, remembered los families he had met, considered los challenges they had faced y overcome. About defending someone who needed help on a busy street 9 months ago, he asked. About taking una job where I get para work with communities like estas. About fighting para programs that actually serve people instead de just serving politicians. He paused and smiled. My only regret is that it took me 9 months de job searching para find that place. Teresa laughed. Y my only regret is that it took me 35 years de running this company para find someone who understood instinctively what real community development looks like. But as perfect as that moment felt, Daniel knew that success in social work is never permanent. There would always be new challenges, new communities to serve, new fights para protecting community rights. His phone buzzed con una text message that proved his point immediately. Daniel, los message read, "This is Emilio from San Miguel Tilquiapan. We have una grupo de government officials here who are asking about replicating our energy program in other states. They want para meet con you next week, but they want para streamline los community involvement process. Can you come and help us explain why that won't work?" Daniel showed los message para Teresa. "Ready para otro fight?" she asked. Daniel looked around at 37 communities that had found ways para combine tradition with innovation, dignity with progress, economic development with cultural preservation. "Always," he replied. As los celebration continued around them, Daniel reflected on how much his life had changed since that morning when he had faced a choice between personal convenience and helping una stranger. He had learned that real success wasn't about individual achievement, but about contributing para something larger than yourself. He had learned that sustainable change required deep respect para existing communities y relationships. He had learned that sometimes los most important decisions we make are los ones donde we choose para pay attention para other people's dignity even cuando no one is watching. Most importantly, he had learned that meaningful work required both competence y courage. Competence para understand complex problems deeply, y courage para take action even cuando los path forward is uncertain. Has there been a moment en tu vida cuando una simple act of kindness opened doors you never expected? Una decisión para help someone else that ended up transforming your own future. Daniel's story reminds us that our character is revealed not in los things we do cuando people are watching, but in los things we do cuando we think no one will ever know. Sometimes, helping una stranger on una busy street isn't just about that moment. Sometimes it's about quien you choose para become. Today, Daniel continues working at Innovatex, now as Director de Community Development. Los programs he helped design are being replicated throughout Latin America. Y 2 weeks ago, he received una call from una recent university graduate who had heard about their work. "My name is Ana," she said. "I've been looking para una job where I can make una real difference. But I want para know, what is it really like para work someplace where you never have para compromise your values?" Daniel smiled, remembering his own desperate job search just 2 years earlier. "It's challenging," he told her. "It requires you para think deeply, work creatively, y sometimes fight para what you believe in. But if you're willing para do those things, it's los most satisfying work you can imagine." "I'm willing," Ana replied without hesitation. "Then come in para an interview," Daniel said. "But before you do, let me ask you something. If you saw una person being treated unfairly on the street, what would you do?" "I'd help them," Ana replied immediately. "I wouldn't be able para just walk away." "Then you'll fit in perfectly here," Daniel told her. "Some stories end with una single moment de triumph. Others end con una single moment de realization. But los best stories, las that changes most fundamentally, end con una commitment para continuar, para daily choose to see other people as worthy de dignity, para consistently choose community over convenience, para repeatedly choose courage over comfort." Daniel's story ends donde it began, con una choice para pay attention para other people's humanity, especially cuando it costs us something para do so. ¿Alguna vez has vivido o conocido a alguien que haya pasado por algo parecido? Una situación donde hacer lo correcto no era lo más conveniente, pero resultó ser lo más importante. Te invito para compartir tu propia historia en los comentarios. Cada acto de bondad, cada momento donde elegimos la empatía sobre los indiferencia, cada decisión para defender a quien needs nuestra ayuda, todas estas pequeñas decisiones crean un mundo where cada persona puede encontrar su lugar y su propósito. Y si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexión sobre los momentos en tu propia vida donde has tenido para elegir between personal convenience y hacer lo que era correcto, dale like y compártela con alguien que necesite escuchar que sus acts de bondad realmente importan.
Suscríbete for más stories about people who discovered que los momentos más pequeños de human decency pueden abrir las doors más grandes de opportunity y change. Porque al final todos estamos buscándonos lugar en el mundo. Y sometimes los más unexpected way para encontrar that place is helping someone else find theirs first. En sus ojos Daniel vio algo que reconoció inmediatamente. La soledad de quien enfrenta la injusticia sin nadie que lo respalde. No pudo seguir caminando. Disculpen, dijo Daniel mientras se acercaba al grupo. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. ¿Hay algún problema aquí? El joven de la gorra se volteó con expresión desafiante. Esto no es asunto suyo, señor. Estamos hablando con la señora de algo personal. Me da la impresión de que la señora preferiría que no continuara esta conversación, respondió Daniel, posicionándose de manera que formó una barrera sutil entre los jóvenes y la mujer, y están llamando demasiado la atención. Era cierto. Varios transeúntes se habían detenido a observar, aunque mantenían la distancia prudente que caracteriza a los habitantes de cualquier gran ciudad. Daniel sabía que esa atención no favorecía a los jóvenes. ¿Y qué nos va a hacer?, preguntó el segundo joven, hinchando el pecho. ¿Nos va a golpear? Daniel sonrió, pero no era una sonrisa amistosa, era la sonrisa que había aprendido en las calles de su colonia, la que decía no busco problemas, pero no les tengo miedo, no necesito golpear a nadie, dijo con calma. Ustedes son 3 jóvenes molestando a una señora mayor en plena calle, ya hay gente grabando con sus teléfonos, ¿creen que eso los hace ver bien? Los jóvenes miraron alrededor, y efectivamente notaron que varios peatones tenían sus celulares en alto. En la era de las redes sociales, ser protagonista de un video viral de acoso no era algo que nadie quisiera. Además, continuó Daniel, si realmente tienen un conflicto laboral con la señora, este no es el lugar ni la manera de resolverlo. Existen instancias legales para eso. Lo que están haciendo aquí solo los perjudica a ustedes. El tercer joven, que hasta entonces había permanecido callado, murmuró algo a sus compañeros. Daniel notó que era el más joven de los 3, probablemente menor de edad. Miren, dijo Daniel, suavizando el tono, entiendo que pueden estar frustrados si sienten que fueron tratados injustamente, pero atacar a alguien en la calle no va a arreglar su situación, solo va a empeorarla. La mujer, que había permanecido en silencio, habló por primera vez desde que Daniel llegó. Joven, le agradezco su intervención, pero puedo manejar esta situación. Su voz tenía una autoridad natural que sorprendió a todos, incluyendo a Daniel. No era la voz temblorosa de una víctima, sino la de alguien acostumbrada a tomar control de las situaciones difíciles. Por supuesto, señora, respondió Daniel, solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. El joven de la gorra, evidentemente incómodo con la atención que estaban recibiendo y con la intervención de Daniel, hizo un gesto de desprecio. Esto no termina aquí, murmuró, más para salvar las apariencias que como una amenaza real. Los 3 se alejaron caminando con paso rápido, lanzando miradas resentidas hacia atrás. Daniel esperó hasta que desaparecieron entre la multitud antes de relajar los hombros. ¿Se encuentra bien?, preguntó a la mujer. Ella lo estudió con ojos inteligentes y penetrantes. Era mayor de lo que había parecido desde la distancia, probablemente en sus 60, pero se mantenía erguida y elegante. Sus facciones mostraban carácter, y Daniel tuvo la extraña sensación de que estaba siendo evaluado. Estoy perfectamente bien, gracias a su intervención, respondió ella. Fue muy valiente de su parte, y muy diplomático. No muchos jóvenes habrían manejado la situación con tanta elegancia. Daniel se sintió ligeramente incómodo con el elogio. Cualquiera habría hecho lo mismo. Me temo que se equivoca, dijo la mujer con una sonrisa triste. La mayoría de las personas habrían pasado de largo. Lo sé por experiencia. Se produjo un silencio incómodo. Daniel miró su reloj y sintió una punzada de pánico. 5 minutos para la entrevista más importante de su vida, y aún estaba a 2 calles de distancia. Disculpe, dijo precipitadamente, pero tengo una cita muy importante y, por supuesto, lo interrumpió la mujer, no deje que la demore, pero antes permítame presentarme. Soy Teresa Morales. Extendió su mano y Daniel la estrechó brevemente. Notó que llevaba un anillo con un sello que parecía antiguo y valioso. Daniel Hernández, respondió. Fue un placer conocerla, señora Morales. Espero que no vuelva a tener problemas con esos jóvenes. Estoy segura de que no, dijo ella con una sonrisa enigmática. Que tenga mucha suerte en su cita, joven Hernández. Daniel asintió rápidamente y se alejó a paso acelerado. Mientras corrían los últimos metros hacia el edificio de Innovatex, no pudo evitar preguntarse quién era realmente Teresa Morales. Algo en su manera de hablar, en su porte, indicaba que no era una persona común, pero no tenía tiempo para reflexionar sobre ello. La entrevista de su vida lo esperaba. El edificio de Innovatex era una torre moderna de 30 pisos, que se alzaba como un gigante de cristal y acero en el corazón de Polanco.
Su lobby estaba decorado con elementos que mezclaban modernidad y tradición mexicana, murales contemporáneos, que incorporaban elementos prehispánicos, plantas nativas en macetas de cerámica artesanal, y muebles de diseño que utilizaban maderas mexicanas. Daniel llegó exactamente a tiempo, con las mejillas sonrojadas por la carrera y el corazón aún acelerado por el encuentro anterior. La recepcionista, una joven impecablemente vestida, le sonrió profesionalmente. «Buenos días. Daniel Hernández. Tengo cita con el señor Jorge Castillo de Recursos Humanos». «Claro, señor Hernández. Por favor tome asiento. El licenciado Castillo bajará en unos minutos». Daniel se sentó en uno de los elegantes sofás del lobby, intentando tranquilizarse. Revisó mentalmente sus respuestas preparadas, pero su mente se desviaba constantemente hacia Teresa Morales. Había algo familiar en ella, aunque estaba seguro de que nunca la había visto antes. «Señor Hernández». Una voz masculina lo sacó de sus pensamientos. Frente a él se encontraba un hombre de unos 45 años, alto y delgado, vestido con un traje gris impecable. Sus modales eran correctos pero distantes, la clase de profesional que había visto miles de entrevistas y había desarrollado una coraza de cortesía civilizada. «Soy Jorge Castillo, gerente de Recursos Humanos. Un placer conocerlo». Se estrecharon las manos, y Jorge lo guió hacia los elevadores. Durante el trayecto al 10º piso, Jorge hizo preguntas de cortesía sobre el tráfico y el clima, pero Daniel notó que lo observaba con ojo crítico. Cada respuesta era analizada, cada gesto evaluado. La sala de juntas donde se realizaría la entrevista tenía una vista espectacular de la ciudad. Desde esa altura, Ciudad de México se extendía como un océano infinito de edificios, calles y vidas entrecruzadas. Daniel se preguntó cuántas historias como la suya se estaban desarrollando en ese mismo momento allá abajo. «Antes de comenzar», dijo Jorge mientras se sentaba frente a Daniel, «debo preguntarle, ¿por qué llegó exactamente a tiempo? La mayoría de los candidatos suelen arribar con 10 o 15 minutos de anticipación». Era una pregunta inesperada. Daniel sintió que era un territorio minado. No podía mentir, pero tampoco quería dar la impresión de que sus prioridades no estaban enfocadas en la entrevista. «Llegué con tiempo de sobra al área», respondió cuidadosamente, «pero presencié una situación en la calle que requería atención. Una persona mayor estaba siendo molestada por unos jóvenes, y consideré necesario intervenir». Jorge alzó una ceja. «¿Intervenir cómo?» «Hablé con ellos. Los convencí de que se retiraran sin causar más problemas». «Entiendo». Jorge hizo una anotación en su blog, y no consideró que esto podría afectar su puntualidad para una entrevista importante. Era una pregunta capciosa, y Daniel lo sabía. Podía responder que sí, que había sido imprudente, y quedar como alguien que no pensaba las consecuencias de sus actos. O podía defender su decisión y parecer alguien que no priorizaba adecuadamente. «Consideré ambas cosas», respondió finalmente, «pero llegué a tiempo a la entrevista, y la persona que estaba siendo molestada ya no lo está. Creo que se puede lograr más de una cosa si uno se organiza bien». Por primera vez desde que se conocieron, Jorge sonrió. No era una sonrisa amplia, pero era genuina. «Interesante perspectiva», dijo. «Hablemos sobre su experiencia académica». La entrevista fluyó durante la siguiente hora. Jorge le presentó casos hipotéticos, situaciones de manejo de conflictos, preguntas sobre liderazgo y trabajo en equipo. Daniel sintió que se desenvolvía bien, que sus respuestas eran sólidas y reflexivas, pero había algo más en la dinámica. Jorge parecía estar buscando algo específico, algo que iba más allá de las competencias técnicas habituales. Sus preguntas se centraban mucho en temas de valores, ética empresarial y responsabilidad social. «Cuénteme», dijo Jorge inclinándose hacia adelante, «¿qué sabe sobre la cultura organizacional de Innovatex?» Daniel había investigado exhaustivamente. Sabía sobre los programas de responsabilidad social de la empresa, sobre su compromiso con las comunidades indígenas, sobre sus políticas de sustentabilidad, pero más importante, sabía que todo eso no eran solo estrategias de marketing. «Innovatex no solo se presenta como una empresa tecnológica», respondió Daniel, «se presenta como una empresa mexicana, que utiliza la tecnología para fortalecer las tradiciones y comunidades del país. Vi que tienen programas de preservación cultural, de apoyo a artesanos indígenas, de educación tecnológica en comunidades rurales. ¿Y eso le parece importante?» «Me parece esencial», dijo Daniel sin dudar. Una empresa que olvida sus raíces culturales puede ser exitosa financieramente, pero nunca será verdaderamente significativa. El éxito sin identidad es vacío. Jorge anotó algo más en su blog. Daniel no pudo leer qué escribía, pero notó que la expresión del gerente se había suavizado imperceptiblemente. «Una última pregunta, señor Hernández. Si le dijera que este puesto requiere trabajar ocasionalmente con comunidades que pueden ser escépticas hacia las empresas privadas,
comunidades que han sido lastimadas por promesas incumplidas en el pasado. ¿Cómo manejaría esa situación? Daniel pensó en su propia experiencia, en su propia desconfianza hacia las grandes empresas, heredada de padres que habían visto fábricas cerrar y empleos desaparecer sin explicación. Creo que la única manera de trabajar con comunidades que han sido lastimadas es con honestidad completa, respondió. No prometería nada que no pueda cumplir, escucharía mucho antes de hablar, y entendería que su escepticismo está justificado por experiencias reales. Jorge cerró su blog y se puso de pie. Señor Hernández, ha sido una entrevista muy interesante. Estaremos en contacto dentro de la próxima semana para informarle sobre los siguientes pasos. Era la misma frase que Daniel había escuchado docenas de veces antes, pero algo en el tono de Jorge le dio esperanza. No era el estaremos en contacto automático de quien ya ha tomado una decisión negativa. Sonaba genuino. Se despidieron en el lobby, y Daniel salió del edificio con una mezcla de agotamiento y expectativa. Había dado lo mejor de sí. El resto no dependía de él. Mientras esperaba el metro de vuelta a casa, pensó nuevamente en Teresa Morales. Se preguntó si habría llegado bien a su destino, si los jóvenes la habrían dejado en paz. Había algo en ella que no podía olvidar, una dignidad que había mantenido incluso en una situación incómoda. ¿Has sentido alguna vez esa conexión extraña con un desconocido? Esa sensación de que el encuentro significa algo más de lo que aparenta. 3 días después, Daniel recibió una llamada que no esperaba. Señor Hernández, habla Clara Mendoza, asistente ejecutiva de Innovatex. El licenciado Castillo quisiera que viniera para una segunda entrevista. ¿Podría mañana a las 10 de la mañana? Daniel casi dejó caer el teléfono. Una segunda entrevista. En 9 meses de búsqueda, muy pocas empresas lo habían llamado para una segunda ronda. Por supuesto, respondió, intentando mantener la voz estable. Ahí estaré. Perfecto. Esta vez será con un panel más amplio, incluyendo algunos miembros de la dirección. La reunión será en el piso 15. Después de colgar, Daniel se quedó sentado en su sofá durante varios minutos, procesando la información. Un panel más amplio. Miembros de la dirección. Esto era en serio. Esa noche apenas durmió. Repasó todo lo que sabía sobre la empresa. Practicó respuestas a preguntas difíciles. Eligió su mejor camisa, la única que no tenía ninguna imperfección visible. Su madre lo llamó por teléfono para desearle suerte, y Daniel pudo escuchar en su voz la mezcla de esperanza y temor que lo acompañaba desde hacía meses. «Mijo», le dijo su madre, «sin importar lo que pase mañana, estamos orgullosos de ti. Has luchado tanto». «Gracias, mamá», respondió Daniel, sintiendo un nudo en la garganta. «Esta vez va a ser diferente. Lo siento». Al día siguiente, Daniel llegó a Innovatex con 20 minutos de anticipación. Esta vez no habría sorpresas en el camino. Clara Mendoza lo recibió en el lobby. Una mujer de unos 30 años, impecablemente vestida, y con una eficiencia que rayaba en la perfección. «Buenos días, señor Hernández. ¿Desea un café antes de la reunión?» «Por favor», respondió Daniel. Necesitaba toda la ayuda posible para calmar los nervios. Clara lo guió al piso 15, que era notablemente diferente a los demás. Mientras que el resto del edificio mostraba una decoración moderna estándar, este piso tenía personalidad propia. Las paredes estaban decoradas con arte mexicano contemporáneo, había plantas nativas en cada rincón, y el aroma sutil de copal flotaba en el aire. «La junta directiva se toma muy en serio la cultura empresarial», explicó Clara mientras caminaban por el pasillo. «Querían que las oficinas ejecutivas reflejaran nuestros valores». Daniel asintió, admirando un mural que representaba la fusión entre la tecnología moderna y los símbolos prehispánicos. Era exactamente el tipo de lugar donde podía imaginarse trabajando. «Aquí es», dijo Clara, señalando una sala de juntas más grande que la del día anterior. «Los miembros del panel llegarán en unos minutos. ¿Necesita algo más?» «Estoy bien, gracias». Clara se retiró, y Daniel se quedó solo en la sala, mirando por las ventanas hacia el bosque de Chapultepec. Desde esa altura podía ver familias paseando entre los árboles, parejas jóvenes tomando fotografías, niños corriendo libre. Le recordó que existía vida más allá de las oficinas y los trajes, más allá de la ansiedad constante por el futuro. La puerta se abrió, y Jorge entró seguido por 2 personas más. Daniel reconoció inmediatamente a una de ellas. Era Teresa Morales. Durante un momento que pareció eterno, Daniel se quedó paralizado. Teresa lo miró con la misma sonrisa enigmática que había mostrado 3 días antes en la calle, pero ahora había algo más en su expresión, una mezcla de diversión y aprobación. «Señor Hernández», dijo Jorge, ajeno al shock de Daniel, «permítame presentarle a nuestro equipo directivo. Esta es la licenciada Carmen Ruiz, nuestra directora de Recursos Humanos Corporativa». Carmen era una mujer de unos 50 años, con una presencia imponente y una sonrisa cálida.
Un placer, señor Hernández. He oído cosas muy interesantes sobre usted. Y esta, continuó Jorge, es nuestra directora general y fundadora, la señora Teresa Morales. Teresa extendió su mano como si se estuvieran conociendo por primera vez. Encantada, señor Hernández. Daniel estrechó su mano, intentando mantener la compostura. El placer es mío, señora Morales. Pero en los ojos de Teresa había un brillo que decía claramente: sigamos el juego por HIORA. Los cuatro se sentaron alrededor de la mesa de juntas. Daniel intentó concentrarse mientras Jorge explicaba la estructura de la entrevista, pero su mente corría a 1000 por hora. Teresa Morales no era solo una mujer elegante que había sido molestada en la calle, era la dueña de la empresa donde él quería trabajar. Las primeras preguntas vinieron de Carmen y se centraron en competencias técnicas y experiencia previa. Daniel respondió lo mejor que pudo, pero era consciente de que Teresa lo observaba con atención, analizando no solo sus palabras sino su lenguaje corporal, su manera de manejar la presión. Señor Hernández, dijo Teresa finalmente, me gustaría hacerle una pregunta diferente. En su experiencia personal, ha tenido que enfrentar situaciones donde tuvo que elegir entre su conveniencia y hacer lo correcto. Era una pregunta cargada de significado, y Daniel supo intuitivamente que Teresa se refería al encuentro en la calle sin mencionarlo directamente. Creo que esas situaciones se presentan más a menudo de lo que pensamos, respondió Daniel cuidadosamente. A veces son decisiones grandes y obvias, pero la mayoría de las veces son pequeñas elecciones diarias que revelan nuestro verdadero carácter. ¿Puede darme un ejemplo? Daniel respiró profundo. Podía seguir hablando en términos generales, o podía apostar fuerte. Hace 3 días, camino a mi primera entrevista aquí, vi a una persona que estaba siendo molestada en la calle. Podría haber seguido caminando para no llegar tarde, pero no me pareció correcto. Intervine. La situación se resolvió pacíficamente, y llegué a tiempo a mi cita. Teresa sonrió, pero fue Carmen quien respondió, y no consideró que podría haber riesgos en involucrarse en una situación de la que no sabía todos los detalles. Por supuesto que los considere, admitió Daniel, pero había una persona claramente en una posición vulnerable frente a varias personas que la estaban intimidando. Los detalles eran menos importantes que la injusticia evidente. Jorge y Carmen intercambiaron miradas, pero Daniel no pudo interpretar su significado. Teresa, por su parte, mantenía una expresión neutra que no revelaba nada. Hablemos de sus objetivos profesionales, dijo Jorge, cambiando de tema. ¿Dónde se ve en 5 años? Era una pregunta clásica, y Daniel tenía una respuesta preparada. Pero después de la pregunta de Teresa, decidió ser completamente honesto. Me veo trabajando en proyectos que tengan impacto real en las comunidades, respondió. No me interesa solo escalar posiciones o aumentar mi salario. Quiero que mi trabajo contribuya a que México sea un mejor país, especialmente para las personas que han tenido menos oportunidades. ¿Y por qué cree que Innovatec sería el lugar adecuado para realizar esos objetivos?, preguntó Teresa. Daniel había investigado tanto sobre la empresa que podría recitar de memoria todos sus programas y logros. Pero decidió hablar desde el corazón, porque Innovatec entiende que ser una empresa mexicana exitosa no significa copiar modelos extranjeros, sino crear algo auténticamente nuestro, dijo. He leído sobre sus programas con comunidades indígenas, sobre cómo han integrado tecnología moderna con técnicas tradicionales. Eso requiere no solo competencia técnica, sino verdadero respeto y comprensión cultural. ¿Ha tenido experiencia trabajando con comunidades diversas?, preguntó Carmen. La pregunta tocó una fibra sensible en Daniel. Vengo de una familia trabajadora de Naucalpan, respondió. Mi padre trabajó 30 años en una fábrica textil, mi madre limpia oficinas. Conozco lo que significa ser visto como menos que, por personas que asumen que tu valor está determinado por tu código postal o tu apellido. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reflexivo. Teresa se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cómo manejaría usted una situación donde sintiera que está siendo juzgado por su origen en lugar de por sus capacidades? Daniel sonrió por primera vez en toda la entrevista. Con respeto, pero sin disculparme por quién soy, respondió. He aprendido que cuando intentas esconder tus raíces, pierdes la autenticidad que es tu mayor fortaleza. Y he aprendido también que las personas que te juzgan por tu origen generalmente revelan más sobre ellas mismas que sobre ti. Teresa asintió lentamente, como si Daniel hubiera confirmado algo que ella ya pensaba. Carmen tomó la palabra. Señor Hernández, si le ofreciéramos este puesto, no sería solo un trabajo de oficina, implicaría viajar a comunidades remotas, trabajar con personas que podrían ser escépticas hacia las empresas privadas, mediar en conflictos que a veces tienen raíces muy profundas. Es algo que le interesaría. El corazón de Daniel comenzó a latir más rápido. No estaban hablando en hipotéticos.
Estaban describiendo un trabajo real, una oportunidad real. Me interesaría muchísimo, respondió sin hesitar. Creo que trabajar con comunidades requiere humildad, paciencia y la capacidad de escuchar más de lo que uno habla. Son cualidades que he desarrollado, no en universidades prestigiosas, sino en la vida real. Jorge cerró su carpeta. Señor Hernández, ¿tiene alguna pregunta para nosotros? Daniel había preparado varias preguntas inteligentes sobre estructura organizacional y planes de crecimiento, pero después de una hora de conversación genuina, solo tenía una pregunta que realmente importaba. ¿Qué buscan realmente en la persona que ocupe este puesto?, preguntó. No me refiero a las cualificaciones técnicas, sino a las cualidades personales que consideran más importantes. Los 3 miembros del panel se miraron entre ellos. Fue Teresa quien respondió. Buscamos a alguien que entienda que el verdadero éxito empresarial no se mide solo en números, sino en el impacto positivo que generamos en las vidas de las personas, dijo. Alguien que tenga valores sólidos, pero que también tenga el coraje de actuar según esos valores, incluso cuando sea inconveniente. Hizo una pausa y miró directamente a Daniel. Alguien que vea a una persona en problemas en la calle y no pueda simplemente seguir caminando. El mensaje era claro. Teresa no solo recordaba el encuentro de 3 días atrás, sino que había sido una prueba no planeada que Daniel había pasado sin saberlo. ¿Algo más?, preguntó Jorge. Daniel negó con la cabeza. Creo que han respondido todo lo que necesitaba saber. Se pusieron de pie y se despidieron cordialmente. Teresa fue la última en estrechar su mano. Señor Hernández, dijo en voz baja, fue un placer conocerlo propiamente. Igualmente, señora Morales, respondió Daniel, y espero que no haya tenido más problemas con aquellos jóvenes. Teresa sonrió. No los he vuelto a ver, pero si los viera sabría exactamente qué hacer. Daniel salió del edificio con una sensación completamente diferente a la de la primera entrevista. No era solo esperanza lo que sentía, sino una extraña certeza de que algo fundamental había cambiado en su vida. No tendría que esperar mucho para descubrir que, 2 días después, a las 9 de la mañana sonó su teléfono. Señor Hernández, habla Clara Mendoza de Innovatex. ¿Podría venir hoy a las 11? La señora Morales quisiera hablar con usted. Esta vez no era una entrevista, era una conversación. Daniel llegó puntualmente, y Clara lo condujo directamente a la oficina de Teresa Morales en el piso 20. Era un espacio que reflejaba perfectamente a su ocupante, elegante pero no ostentoso, con elementos modernos combinados con piezas de arte popular mexicano auténticas. Teresa estaba sentada detrás de un escritorio de madera clara, revisando unos documentos. Alzó la vista cuando Daniel entró y le indicó que tomara asiento en una de las cómodas sillas frente al escritorio. Gracias por venir, Daniel, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Espero que no le importe la informalidad, pero después de conocernos en circunstancias tan únicas, creo que podemos dispensar con algunas formalidades. Por supuesto, señora Morales. Teresa, por favor. Se reclinó en su silla y lo estudió con la misma intensidad que había mostrado en la calle. Tengo curiosidad. Cuando me defendió el otro día, ¿tenía idea de quién era yo? Ninguna, respondió Daniel honestamente. Solo vi a una persona que necesitaba ayuda. Y si hubiera sabido que soy la dueña de la empresa donde quería trabajar, era una pregunta trampa, y Daniel lo sabía. Probablemente habría hecho exactamente lo mismo, dijo después de pensarlo. Pero tal vez me habría preocupado más por llegar tarde a la entrevista. Teresa rió, una risa genuina y cálida. Me gusta su honestidad. En mi experiencia, la gente tiende a ser menos directa cuando sabe que tengo dinero o poder. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Desde su oficina se podía ver gran parte de la Ciudad de México extendiéndose hacia el horizonte. ¿Sabe cuántos años tengo, Daniel?, preguntó sin volverse. No me atrevería a adivinarlo, señora. Teresa, 64. Fundé Innovatex hace 35 años. Cuando las mujeres empresarias eran una rareza y las empresas que hablaban de responsabilidad social eran vistas como poco serias. Se volteó hacia él. He visto miles de candidatos en todas estas décadas. He contratado a brillantes graduados de universidades prestigiosas, a personas con maestrías en el extranjero, a consultores con experiencia internacional. Hizo una pausa. Muchos de ellos fueron excelentes empleados. Algunos llegaron a ser parte de la dirección, pero muy pocos entendieron realmente lo que significaba la misión de esta empresa. Regresó a su asiento. ¿Sabe qué tienen en común las personas que más han contribuido al crecimiento de Innovatex? Daniel negó con la cabeza. Todas, sin excepción, fueron personas que demostraron sus valores through acciones, no through palabras. Personas que, cuando estaban solos y nadie los observaba, tomaron decisiones que revelaron su verdadero carácter. El mensaje era claro, pero Daniel no quería asumir nada. El puesto que solicitó, continuó Teresa, es más complejo de lo que probablemente imagina. No será solo coordinación de programas de responsabilidad social,
Será ser mi representante en situaciones where la empresa debe tomar decisiones difíciles. Será work con comunidades que han sido engañadas antes y que inicialmente desconfiarán de usted. Será mantener los valores de Innovatex incluso cuando eso signifique sacrificar ganancias a corto plazo. Se inclinó hacia adelante. ¿Cree que puede manejar ese tipo de presión? Daniel pensó en los últimos 9 meses, en las entrevistas fallidas, en las noches de insomnio preguntándose si algún día encontraría su lugar en el mundo profesional, en la presión constante de saber que sus padres habían sacrificado tanto por su educación. Teresa, dijo finalmente, no puedo prometerte que never cometeré errores o que tendré todas las respuestas, pero puedo prometerte que siempre daré lo mejor de mí, que nunca comprometeré mis principios por conveniencia, y que trataré a cada persona con la dignidad que merece, sin importar su posición social o económica. Teresa sonrió y abrió una carpeta que estaba sobre su escritorio. Daniel Hernández, dijo formalmente, me complace ofrecerle el puesto de coordinador de programas de impacto social y desarrollo comunitario de Innovatex. Daniel sintió que el mundo se detenía. Después de 9 meses de rechazos, de dudas, de noches preguntándose si algún día encontraría su lugar, finalmente tenían una respuesta. Acepto, dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Excelente, respondió Teresa. Empezará el lunes. Clara le dará todos los detalles administrativos, pero quería hablar personalmente con usted sobre sus primeras asignaciones. Abrió otra carpeta más gruesa. Tenemos un programa en desarrollo con 3 comunidades indígenas en el estado de Oaxaca. Hemos estado trabajando con ellos durante 2 años para implementar tecnología sostenible que complemente sus prácticas tradicionales de agricultura. Es un proyecto complejo que requiere muchísima sensibilidad cultural. Daniel asintió, absorbiendo la información. También tenemos plan to expandir nuestro programa de becas educativas para jóvenes de comunidades rurales. Currently ofrecemos 20 becas anuales, pero queremos increase eso a 150 en los próximos 3 años. Teresa cerró la carpeta y lo miró directamente. Pero su primera asignación va a ser something diferente. Dentro de 2 semanas tenemos una visita de inversores internacionales que están considerando financiar y expansión de varios de nuestros programas. Ellos vendrán con their own ideas sobre cómo deberíamos manejar la responsabilidad social. Su trabajo será asegurar que entienden cuál es realmente nuestra visión y por qué es importante. ¿Qué tipo de ideas traen ellos?, preguntó Daniel. El tipo de ideas que sound muy bien en presentaciones de PowerPoint pero que ignore de reality de las comunidades con las que trabajamos, respondió Teresa con un tono que revela años de experiencia con este tipo de situaciones. Creen que efficiency significa standardizer everything, que progress significa abandonar tradiciones, que success se mide únicamente en ROI. Daniel comenzó a understand la magnitud de lo que se le estaba encomendando. Y si no logro convencerlos, entonces buscaremos otras fuentes de financiamiento, respondió Teresa sin hesitación. Una lección que aprendí hace muchos años. Es better crecer slowly manteniendo tus valores, que crecer quickly pero perdiendo your soul. Sonó el teléfono en el escritorio de Teresa. Clara's voice come a través del altavoz. Teresa, los representantes de la comunidad de San Miguel Tilquiapan, están asca para hablar contigo sobre el proyecto de energía solar. Perfecto timing, dijo Teresa a Daniel. Would you like to observe your primera reunión de trabajo? Los representantes de San Miguel Tilquiapan fueron recibidos en una sala de juntas especial que Teresa había designado específicamente para meetings con líderes comunitarios. Instead de la típica formal conference setup, había cómodos sofás arranged en círculo, decoraciones que honoren diferentes culturas mexicanas, y siempre available refreshments que incluían tanto options modernas como traditional drinks. Daniel se sentó discretamente en un costado mientras Teresa, acompañada por Carmen from Recursos Humanos, recibió a 3 representantes de la comunidad: Don Aurelio, un hombre mayor con impressive dignity; Doña Esperanza, una mujer middle-aged cuyas eyes showed both warmth y determination; y Emilio, un joven de aproximadamente la edad de Daniel que served como translator entre las generaciones within la comunidad. Don Aurelio, Doña Esperanza, Emilio, saludó Teresa standing up and greeting each one with genuine respect. Qué gusto verlos again. ¿Cómo están las familias? Small talk flowed naturally for various minutes. Daniel observed how Teresa asked specific questions about individuals she clearly knew. Don Aurelio's grandson who was studying in la capital, Doña Esperanza's daughter que recently had a baby, Emilio's proyecto de preservar traditional weaving techniques. ¿Has notado cómo some people have the regalo de make everyone feel important and valued? Teresa tenía esa gift. Bueno, dijo Don Aurelio eventually, hemos venido to discuss algunos concerns sobre el Solar Energy proyecto. Teresa's expression became more serious pero remained open y welcoming. Por favor, tell me everything. Emilio spoke first.
Algunos members de la comunidad están worried que este technology will change too many things. They've seen otros pueblos donde modern improvements ended up dividing people, creating conflicts. Daniel listened carefully. Esto was exactly el tipo de situación complex que Teresa había describido, where buenas intentions could have unintended consequences if not handled with extreme care. Entiendo perfectamente esas preocupaciones, responde Teresa. ¿Qué specific changes are they most worried about? Doña Esperanza answered. Las young families want electricity para better education opportunities para their children, internet access, better lighting for studying. Pero las older families worry que esto will make los jóvenes want to leave la comunidad permanently. Era una tensión muy real. Daniel could see it. Rural communities constantly facing la difficult choice between preserving traditional ways of life y providing opportunities para future generations. ¿Y qué think ustedes? Asked Teresa. ¿Cuál sería la ideal solution? Don Aurelio spoke thoughtfully. Necesitamos find a way para que technology serves nuestra comunidad sin changing nuestra identidad. But we don't know si eso es posible. Teresa nodded y turned toward Daniel. Me gustaría presentarles a Daniel Hernández. Es our nuevo coordinador de programas de impacto social. Él va a be working closely conmigo en estos proyectos. Daniel felt un momento de nervios pero mantened composure as he greeted los tres representatives. Emilio looked at him with particular curiosity, probably assessing whether this new person would be another bureaucrat quien didn't understand rural realities. Daniel, said Teresa. ¿Qué piensas about lo que hemos discussed? Era a test. Daniel sabía. His first chance to demonstrate his understanding y approach. Creo que, began Daniel carefully, any technological solution que doesn't respect y strengthen existing community bonds is destined to fail. La pregunta no es if we should implement solar technology, sino how we can implement it in a way que actually reinforce what makes San Miguel Tilquiapan strong as a comunidad. Emilio raised an eyebrow, clearly interested. ¿Cómo qué? Por ejemplo, Daniel continued, building confidence as his thoughts organized, instead of installing individual sistemas in each home. What if we designed a community-based system donde maintenance y management require collaboración, where accessing el electricity requires participating in community decisions? Don Aurelio leaned forward. Explain más. Imagine un sistema donde every month, todas las familias must attend a community meeting para discuss not only technical maintenance, pero también how la technology is being used. ¿Are niños using internet access para learning? ¿Are families finding new ways de combining traditional practices con modern opportunities? Doña Esperanza smiled slightly. So la technology becomes una reason para bringing people together, no para separating them. Exactly, dijo Daniel with growing enthusiasm. Y we could design training programs donde older community members teach younger ones about traditional skills, while younger members teach older ones about using new technology, creating interdependence instead de division. Teresa observed toda esta exchange with evident satisfaction. Era clear que Daniel wasn't just making theoretical suggestions. He was thinking through real solutions que honored both progress y tradition. Es una interesting approach, admitted Don Aurelio. Pero would your empresa accept este tipo de complications? Es más easy para give technology y leave. Teresa answered before Daniel could. Don Aurelio, if we wanted easy we would be una different kind de empresa. We're interested in creating lasting partnerships, not quick installations. La reunión continued por another hour, with participants gradually developing un more detailed plan que address las community's concerns mientras maintaining technological benefits. Daniel found himself contributing regularly, his ideas being taken seriously by everyone present. When los representatives finally left con plans para follow-up meetings y a clear path forward, Teresa turned to Daniel. ¿Qué learned from esta reunión? She asked. That every community has its own internal dynamics, y no outside solution will work unless it takes those dynamics into account, Daniel responded. También que people aren't resistant to change itself, they're resistant to changes que threaten what they value most. Correct. ¿Y qué más? Daniel thought deeper. Que my job isn't to convince communities to accept our programs, is to understand what they need, y then figure out how our resources can serve those needs. Teresa smiled with approval. Now you're beginning to understand por qué este trabajo is so complex, y why is necessary. Over the following weeks, Daniel threw himself into his new role, con una passionate that surprised even himself. Every day brought new challenges, new communities, nuevo problems to solve. He traveled to rural villages, donde internet connectivity was changing how young people saw their options in life. He worked with urban indigenous communities who were trying to maintain traditional practices mientras adapting to city jobs y schedules. He attended meetings with government officials quien promised to support, pero delivered bureaucratic obstacles. He learned to navigate those obstacles without losing sight of los community needs. But his biggest challenge came sooner than expected. 3 weeks into his new position, Teresa called him into her office on a Friday afternoon. Daniel, she said, remember los international investors I mentioned durante your first day? Sí, Daniel replied, immediately feeling a knot in his stomach.
They're arriving Monday. Our presentation to them has been moved up debido to their schedule changes. Instead de having 2 weeks para prepare, tienes this weekend. Teresa handed him una thick folder. These are their profiles, their previous investments, what they say they're looking for, y what they are actually looking for. Daniel opened la carpeta y quickly scanned the materials. Los investors represented a consortium of European y American venture capital firms con billions bajo management. They were considerando un $50 million investment in Innovatex's social programs. Daniel paused, processing los numbers. That's more money than all our current programs combined. Sí, said Teresa gravely. It could allow us to help thousands más families, create hundreds más jobs, expand our educational programs exponentially. But, Daniel sensed there was more. But, Teresa sighed y sat back in her chair. They want to optimize our impact metrics, y streamline our community engagement protocols. Even without knowing all the details, Daniel understood the concern. Those phrases were corporate speak for standardizing processes, reducing face-to-face interaction, y prioritizing measurable outputs over meaningful relationships. ¿Qué exactly do they want to change? He asked. Teresa opened otra carpeta on her desk. Instead of our current approach of spending months getting to know each community before implementing programs, want us to deploy proven solutions that can be implemented across multiples communities simultaneously. Daniel felt his stomach sink further.